Gracias por continuar con nosotros. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Héctor Estrada Medina. El doctor Estrada es profesor investigador y responsable del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es licenciado en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Ciencias del Suelo y Agua por la Universidad de California, Riverside. Las principales líneas de investigación del doctor Estrada son las ciencias del suelo y agua, manejo de recursos naturales tropicales, agroecología tropical, relaciones suelo-roca-planta y suelos kársticos. Bienvenido, doctor Estrada. Le cedo el espacio cuando esté listo con su presentación, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues estoy bastante complacido de haber sido invitado a este ya cuarto simposio internacional del Día del Suelo y esperemos que haya muchos más y pues aquí estaremos a la orden para participar cuando se nos invite. Bueno, el día de hoy me pidieron platicarles acerca de un trabajo que hemos ya estado haciendo por muchos años y que tiene que ver con la elaboración de mapas de suelos a nivel de parcela, ¿no? Parcelas pequeñas de entre 2, 3 hectáreas o menos, en donde hemos tratado de desarrollar una metodología que sea fácil de elaborar en campo por los mismos productores, que al final de cuentas son los que tienen que tomar las decisiones de qué es lo que tienen que hacer en sus parcelas. Esto comenzó ya hace algunos años, en 1999 publicamos esto con el doctor Bautista, que fue una primera propuesta metodológica para el levantamiento de terrenos en zonas kársticas de la península de Yucatán. Y ahí, cuando yo era estudiante de licenciatura, trabajamos en una parcela de maíz de 45 por 30 metros, que estaba dividido en parcelas de 5 por 5 metros para los diferentes tratamientos. Y entonces ahí pues se nos ocurrió que podíamos ir analizando los datos que salían de esa parcela a través de ir pues identificando la heterogeneidad del suelo, ¿no? Ustedes, como algunos ya saben, aquí en Yucatán los suelos son muy heterogéneos, caminamos unos cuantos pasos y ya estamos viendo un suelo completamente diferente. Y entonces eso, pues, hace que cuando estemos analizando datos de manera tradicional, de repente la estadística no nos muestre algo claro, ¿no? Entonces empezamos a ver que era importante pues trabajar sobre la identificación de la heterogeneidad para poder analizar mejor esos datos. Y comenzamos aquí con color en cada uno de las subparcelas que había aquí, que eran de 5 por 5 metros, identificamos cuál era el color dominante y lo plasmamos en un mapa, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que esto daba resultados, que efectivamente, pues conocer esta heterogeneidad del suelo nos ayudaba mucho a interpretar todos los datos que salían de esta parcela. Y empezamos a seguir trabajando sobre ello. De 1999 al 2010 estuvimos haciendo pues mucha experimentación de campo con esto. Intentamos probar diferentes tipos de mapas que se podrían hacer en campo, como mapas de pedregosidad, mapas de rocosidad, contenido de carbonatos, pH con nuestras tiritas de pH, e incluso en algún momento medimos las diferencias de relieve, así de manera muy rústica, ¿no? Y fuimos también probando los diferentes tamaños de la rejilla, de 5 por 5 metros, de 7 por 7 metros, de 10 por 10 metros, de 2 por 2 metros, 3 por 3 metros. Total que de estos pues casi 10 años, lo que descubrimos, entre otras cosas, fue que con dos variables que son muy importantes, que son el color y la profundidad, que están relacionadas con muchos otros parámetros del suelo en la región. Por ejemplo, los colores que podemos encontrar de suelos aquí, pues van entre rojo, café y negro, y esos colores están asociados con el microrrelieve, ¿no? Los colores oscuros están más asociados a las partes altas del microrrelieve, donde hay mucha rocosidad y pedregosidad. Entonces, de alguna manera, sabiendo el color, ya teníamos también alguna inferencia de cómo podría ser el microrrelieve. Y con la profundidad también podríamos conocer aspectos
del espesor de los horizontes, de la capacidad que iban a tener las plantas para enraizar ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a las rejillas, pues probamos diferentes tamaños y encontramos que la que es más, digamos, eficiente en cuanto a costos, en cuanto a esfuerzo, es la rejilla de 5 por 5 metros. Más grande se va empezando a diluir esa identificación de la heterogeneidad. Más pequeña es mucho más trabajo de campo, ¿no? Entonces 5 por 5 metros ha resultado ser la rejilla ideal para representar esta heterogeneidad edáfica y además resulta suficientemente fácil y rápido para que lo podamos hacer en una parcela de hasta 3 hectáreas en un solo día, ¿no? Para el 2010 nos invitaron a participar en un proyecto de CONACYT, junto con la Semarnat y la Fundación Ford, en donde el objetivo principal era establecer parcelas agroforestales. Entonces, pues me invitaron a trabajar. Inicialmente me dijeron, necesitamos un edafólogo para que tome unas muestras de suelo y entonces nos diga, pues, cómo están las características del suelo en cada una de las parcelas. Pero que yo propuse aquí, dije, bueno, sí está bien lo que ustedes me dicen, ¿no? Lo puedo hacer, pero ¿qué les parece si comenzamos haciendo un mapa parcelario? ¿Por qué? Porque la idea era ir a las parcelas de la gente y que la gente decidiera qué es lo que quería plantar en sus parcelas, ¿no? Y por supuesto la gente de campo tiene mucho conocimiento de dónde puede sembrar ciertas cosas y dónde no, pero yo propuse hacer los mapas parcelarios para tener una línea base técnica de por qué íbamos a seleccionar tales especies y dónde las íbamos a sembrar dentro de la parcela. Y propusimos hacer los mapas parcelarios con la rejilla de 5 por 5, midiendo el color y midiendo la profundidad, ¿no? Y lo hicimos así en 7 diferentes municipios del estado de Yucatán. Estos sistemas agroforestales estaban asociados a escuelas, ¿no? Porque ahí había la facilidad de tener muchas manos para trabajar ahí y de la seguridad, ¿no? Que da estar dentro de una escuela, la parcela. Entonces trabajamos en estos 7 parcelas a diferentes municipios de Yucatán y ahorita lo que les voy a platicar es cómo hicimos estos mapas parcelarios, ¿no? Básicamente la metodología es la que sigue. Primero hacemos un recorrido por la parcela, no son parcelas grandes, les decía máximo 3 hectáreas, se recorren muy rápido. La mayoría de ellas ya están relativamente limpias, es decir, no tienen vegetación natural, no tienen árboles grandes, no está la hierba crecida, se pueden caminar muy fácil. Entonces ahí hacemos una primera evaluación visual de lo que hay, ¿no? Después, entonces ponemos manos a la obra y cuadriculamos la parcela. En parcelas donde no hay vegetación es muy sencillo, ponemos unas estacas, tenemos rafia y marcamos cada 5 metros los puntos y después tiramos las líneas de rafia hacia la horizontal y vertical y nos queda una rejilla muy bonita como esta. Por supuesto es aproximado porque pues ya en el campo, ¿verdad? Las cosas se van moviendo y obviamente no quedan exactamente a 5 metros, pero lo suficientemente bien cuadrado para nuestros objetivos, ¿no? Entonces se cuadricula la parcela y entonces en cada una de las intersecciones de la parcela es donde se van a hacer las observaciones de color y las mediciones de profundidad. Entonces primero hacemos la observación del color, pasamos en cada uno de estas intersecciones y ponemos el color que vemos, ¿no? Ya les decía yo, los suelos de Yucatán están entre suelos rojos, cafés y negros, de repente por ahí nos sale un suelo gris o un café muy claro, todo eso se va anotando, pero trabajamos con el color, digamos, general, ¿no? Rojo, café y negro, que son los 3 principales. Y para medir la profundidad, entonces utilizamos este aparato que es un muestreador de suelo realmente, pero está graduado, y lo ponemos en las intersecciones, le golpeamos con un mazo hasta que llegue a la roca dura, lo cual es muy fácil de identificar. Cuando uno golpea esto con el mazo y ya llegó a la roca dura, se siembra la persona que le pega a la herramienta y se siembra también la herramienta, ¿no? Y se oye un ruido característico de que estamos golpeando piedra ya. Entonces, una vez que llegamos a la roca
continuadura, observamos a cuánta profundidad llegó la herramienta, anotamos ese valor en nuestra hoja de registro y con eso ya tenemos dos variables, ¿no? El color y la profundidad. Cuando estamos en campo y trabajamos con los campesinos, lo único que hacemos es en una hoja de papel bond, ¿no?, grande, dibujamos la parcela con su rejilla y vamos poniendo los valores que obtuvimos en cada una de las intersecciones. De tal manera que los productores que nos ayudan a hacer estos mapas, porque al final de cuentas es capacitación para ellos y después ellos lo pueden hacer solos, las herramientas que se requieren son muy básicas, las pueden conseguir de manera muy fácil, pero lo que hacemos es jugar al juego de une los puntos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, que vamos a identificar cuáles son los puntos iguales. En el color es mucho más fácil, es dónde están los rojos, dónde están los cafés, dónde están los negros, y vamos haciendo la línea que los une, y entonces nos van saliendo este tipo de formas. Entonces aquí rápidamente ya tenemos un mapa de color de suelos. Para el caso de la profundidad, lo podemos hacer cada 10 centímetros, o sea, cada 20. Lo que nos ha funcionado es trabajar suelos de menos de 30 como suelos someros, suelos entre 30 y 60 como suelos de profundidad media y suelos de mayores 60 como suelos profundos. En el ejemplo que les muestro aquí, se hizo cada 10 centímetros, es la misma técnica, juntar los puntos similares, y entonces ya sabemos dónde hay qué profundidad, ¿no? Y acá observamos que los suelos más profundos están en esta parte, con más de 100 centímetros por acá, otros por acá, 70, y de este lado están los más someros, con menos de 10, ¿no? Menos de 10 centímetros, toda esta parte, ¿no? Y aquí donde dice 0, seguramente es porque había roca aflorando, ¿no? Esto lo hacemos en campo, les comentaba, pero bueno, ya las nuevas técnicas y los nuevos software nos permiten con estos datos trabajarlos de otra manera. Y la manera más fácil que hemos visto es utilizando el software llamado Surfer, que ahorita va en su versión número 11, en donde uno captura los datos en un archivo de Excel, luego lo exporta a Surfer y a través de un método de interpolación denominado kriging, es como nosotros obtenemos los mapas a una interpolación de 1 metro. ¿Eso qué quiere decir? Que las mediciones que nosotros hacemos cada 5 metros en el campo, este software es capaz de calcularnos los datos, ¿no?, unos datos aproximados de lo que podría haber sido la medición de cada valor a 1 metro por 1 metro. Entonces, esto nos da un poco de mayor resolución. Y pues así como hay este software que es Surfer, también podemos usar ArcGIS, también podemos usar GS+, que es uno mucho más potente, que ya nos permite hacer ajustes avanzados para asegurarnos de que estamos haciendo bien la interpolación. El último paso, una vez que ya tenemos estos mapas, pues es compartirlos. Y aquí tenemos la opción de que el Surfer, por ejemplo, nos permite exportar nuestros archivos como shapefile, o nos permite exportarlo directamente a Google Earth, lo cual es bastante práctico, porque lo podemos compartir con cualquier persona. El Google Earth es un software libre, bueno, gratuito, quiero decir, y entonces lo podemos compartir y ya podemos ir identificando. En este caso es otra parcela, estamos viendo profundidad, ¿no? Y aquí están los contornos que nos indican las diferentes profundidades. Se puede dejar todavía más bonito que este que le estoy mostrando, con colores y demás, y se puede sobreponer exactamente al lugar donde está la parcela. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Cuando estamos en el campo, llegamos a la parcela y nosotros tenemos coordenadas de 0, 0, en el eje de las X y el eje de las Y, ¿ok? Y pues va a llegar un máximo en el otro lado, ¿no? En nuestro punto 0, 0, nosotros nos ponemos ahí con un GPS y hacemos varias mediciones de este punto. Hacemos un promedio de las coordenadas y entonces en lugar de tener unidades en metros, 0, 0, 0, 5, 0, 10, etcétera, podemos después ya en gabinete transformar estas coordenadas en metros en unidades, por ejemplo, UTM, que es lo que nosotros ocupamos por ser parcelas tan pequeñas. Y con estos datos UTM los pone uno en el software, en el Surfer, y podemos exportar entonces la imagen directamente a Google Earth. Entonces, como ven, es una metodología bastante sencilla. Llevó varios años
irla puliendo, ¿no? Había muchas variables que eran de interés, pero que resultaban difíciles de medir en campo, y al final de cuentas, para esta zona de suelos kársticos, vimos que con color y con profundidad tenemos mucha información, porque como les decía, están relacionadas con muchas otras variables. ¿Qué productos se pueden obtener de esta metodología de mapas parcelarios? Pues un primer producto sería tener nuestro mapa de la parcela, ¿verdad? Como está cuadriculado, pues podemos ir poniendo ahí en cada uno de los rectángulos qué es lo que hay en la parcela, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las escuelas donde estaba relativamente limpia la parcela para trabajarla, la gente dejó algunos árboles porque ya estaban muy grandes, porque daban sombra, porque ya estaban produciendo, porque eran de interés, ¿no? Y entonces, pues, podemos ir mapeando esas cosas que ya hay en el terreno, para entonces ir nosotros viendo dónde no hay nada y saber cuál es el espacio ya utilizado y cuál podemos aprovechar. También podemos poner ahí si hay tuberías, si hay sistema de riego, si hay una bodega, si hay un sitio de herramientas, etcétera. Poderlo poner aquí para que eso nos ayude a tomar decisiones no solamente con el tipo de suelo, sino qué infraestructura ya hay, ¿no? Quizás el mejor suelo es aquí donde está la tubería y ellos no lo sabían y ahora no lo podemos usar porque atraviesa la tubería ahí, ¿no? Entonces es un primer producto que se puede obtener. Pues otro producto, por supuesto, es el mapa de color de suelo. En este otro ejemplo, esta parcela se dividió perfectamente en dos zonas, una de color rojo y una de color café. Y esto ya nos empieza a decir qué sí puedo sembrar en un lugar y qué no puedo sembrar en el otro. Por supuesto, hay que considerar también el mapa de profundidad. Bueno, aquí, este es el mismo mapa, perdón. Este es el bueno. Después, con ese mismo mapa de color y el de profundidad, podemos entonces ya diseñar muestreos de suelo, por ejemplo, que aquí muestreamos en forma de zigzag, ya de manera estratigráfica, sabiendo que tenemos dos tipos de suelo, pues es más fácil hacer un diseño de suelo para cada tipo de suelo que tengamos, ¿no? Aquí está el zigzag para el suelo negro y ya podemos entonces ir a hacer análisis al laboratorio. Y todos estos símbolos que ustedes ven aquí es el producto final de este ejercicio, en donde a partir del color del suelo y la profundidad identificada con estos mapas parcelarios, los productores entonces ya decidieron qué especie iban a sembrar y en qué lugar, ¿no? Y entonces ya ellos dicen, bueno, es que en la parte menos profunda, pues no puedo sembrar mango, porque el mango yo sé que tiene una raíz que se va muy profunda, ¿no? Y entonces buscaron los sitios más profundos para poner mango, ¿no? Y que en la parte menos profunda, de menos de 10 centímetros, pues ahí no puedo poner ni hortalizas, ¿no? Entonces fueron evitando algunas zonas, fueron poniendo especies que ellos creyeron acordes de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a los resultados de estos mapas, ¿no? Y después de esto, pues ya otra cosa para lo que ayudan estos mapas es hacer el monitoreo, ¿no? Una vez que ya tenemos esto en un mapa, podemos regresar el siguiente año, volver a hacer análisis de suelo o monitorear si las plantas siguen vivas o si se están desarrollando bien en el suelo que elegimos, etcétera, 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 ¿no? Bien, bueno, este es un mapa de profundidad del suelo de esa parcela, en donde solamente quiero mostrarles cómo se ve claramente pues dónde están los suelos más someros, que son los que están en blanco, ¿no? Uno de repente llega a un lugar, dice, aquí hay suelo rojo, y normalmente aquí en Yucatán se tiene la idea de que suelo rojo es igual a suelo profundo, pero no siempre es el caso. Entonces, una vez teniendo el mapa de color y luego teniendo este mapa de profundidad del suelo, podemos decir, ok, sí tiene suelos rojos y es mucho a la superficie, pero no todos son profundos, ¿no? Si se recuerdan en el mapa de color, todo esto era rojo y esta parte vemos que hay suelos rojos muy poco profundos. Y casualmente estos contornos que se van dibujando aquí, estos contornos grandes, pues coinciden con las partes altas del microrrelieve, perdón, con las partes bajas del microrrelieve. Y las partes blancas, donde los suelos son poco profundos, coinciden con las partes altas del microrrelieve. Entonces, no tuvimos que medir microrrelieve, pero rápidamente estos mapas nos dan una idea de dónde están las partes altas y bajas del microrrelieve.
Bueno, entonces, aplicaciones de esta metodología. Bueno, pues primero, identificar la heterogeneidad del suelo, ¿no? Segundo, la identificación de los elementos presentes que ya tenemos en un terreno. Podemos identificar de manera rápida una aptitud del uso del suelo, ¿sí? Que se puede enriquecer con otros análisis, otras variables y demás, por supuesto, pero al menos ya no vamos a ciegas a sembrar una planta, por ejemplo, ya tenemos alguna base. Podemos hacer los mapas del suelo, por supuesto, hacemos muestreos, podemos hacer los mapas de las diferentes características del suelo que hay ahí y podemos diseñar mejor nuestros muestreos de suelo, ¿no? Entonces, ahora me voy a permitir, una vez que ya les platiqué de qué se trata esto de la elaboración de, de mapas parcelarios, pues un estudio de caso. Esto es algo que todavía estamos trabajando, ya estamos en la parte final de este trabajo, y pues precisamente utilizamos este enfoque de mapas parcelarios para hacer este estudio, ¿no? La comparación del efecto de la quema agrícola sobre las propiedades físico-químicas de un suelo. Y cómo varía espacialmente en dos parcelas con diferentes tiempos de barbecho. Aquí en Yucatán se estila hacer el sistema agrícola de la roza, tumba y quema. Pues en ese sistema de roza, tumba y quema se limpia, es decir, se quitan los árboles, arbustos, se cortan y se tiran en el suelo, después se quema la parcela y después se cultiva por 2 o 3 años. Después se deja descansar la parcela, que es el barbecho, hasta por unos 30 años y después se vuelve a trabajar. Entonces aquí comparamos dos diferentes tiempos de descanso o barbecho, de 10 a 15 y de 20 a 25 años, para ver si los efectos de la quema eran similares o no. Entonces aquí estamos ya tomando muestras, pero antes de eso, déjenme platicarles la metodología. Entonces teníamos dos parcelas, una de 10 a 15 años de barbecho, otra de 20 a 25 años de barbecho, 40 por 40 las parcelas, muy pequeñas, pero suficientes para hacer este estudio, representativas del relieve de cada uno de los sitios. Para hacer el muestreo, utilizamos el enfoque de mapas parcelarios, rejilla de 5 por 5, como ya les he platicado, y luego muestreo de suelo de 0 a 30 centímetros antes de la quema y después de la quema, ¿no? Adicionalmente a eso, medimos la intensidad de la quema con pinturas indicadoras, intensidad de la quema superficial, utilizando barras de metal que pintábamos con estas pinturas que se van degradando a diferentes temperaturas. Y entonces, después de la quema, llegábamos y veíamos qué pinturas se degradaron y ya sabíamos a qué temperatura llegó la quema, ¿no? Y para la parte subsuperficial, que fue hasta 4 o 5 centímetros, pusimos tejas de barro que cortamos y pusimos también líneas de pinturas indicadoras de temperatura y las enterramos hasta 4 o 5 centímetros, ¿no? Una vez tomadas las muestras, pues ya nos fuimos al laboratorio, medimos todo esto que ustedes ven aquí. En esta presentación, por cuestiones de tiempo, solamente les voy a mostrar pH, carbono y fósforo como ejemplos. Hicimos obviamente análisis estadístico, estamos haciendo todavía algunos análisis, comparación de medias, que es lo más básico, y por supuesto hicimos entonces la interpolación con Kriging de los datos que obtuvimos de todas las variables, ¿no? Entonces les muestro rápidamente cómo está el suelo antes de la quema. Aquí está iniciando la quema. Vean cómo del lado izquierdo es un pastizal, del lado derecho es toda la biomasa que se cortó y se dejó secar previo a la quema. Entonces se quema la parcela, por aquí está una persona quemando, y después, pues así se ve cuando ya está prácticamente terminando la quema, todavía hay por ahí unas llamas, y finalmente tenemos una vista aérea con dron de cómo queda la parcela, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es algo muy común. Las parcelas se queman requete bien, vean cómo no se les escapa para nada. Si está bien hecha la quema, no se les escapa para nada fuera de los límites de la parcela que quieren quemar. Pero además vean cómo hay algunos árboles en pie y también se alcanzan a ver troncos que no se alcanzaron a quemar. Esto es común en las quemas. A veces el material no se seca lo suficiente, las personas dicen ya está seco o lo tienen que quemar porque ya viene la lluvia y no tenemos una quema completa. Entonces, aquí tenemos muchas cenizas, pero hay sitios donde claramente se ve que hay residuos que no se quemaron totalmente. Y eso pues tiene que ver con la eficiencia de la quema, que es algo que también queremos investigar. Bien, vamos a los resultados.
Vamos a presentar los mapas de color y profundidad, como ya han visto otros. Aquí está la parcela, mapas de profundidad. Estamos aquí, tenemos profundidades realmente en la parcela de 10 a 15 años de barbecho que no sobrepasan los 30 centímetros. De 0 a 30 es el común denominador. Por aquí en esta esquina hay un valor de 105 centímetros, pero no es mucho. Y en la parcela número 2, de 20 a 25 años de barbecho, tenemos un poquito de mayor profundidad en el centro, con valores hasta de 60 centímetros de profundidad. Entonces la parcela 2 tiene un poquito más de profundidad que la parcela 1. Otra vez, ahora mapas de color. En la parcela número 1 de 10 a 15 años encontramos 3 colores de suelo, rojo, café y negro. En la parcela número 2 únicamente encontramos 2 colores de suelo, café y rojo. Domina el color rojo y recuerden que en esa parte estaba la parte más profunda. Bueno, y ya de paso, aquí arriba están las parcelas después de la quema. Vean cómo la parcela 2 hay una parte que no se quemó muy bien y la parcela 1 fue un poco más homogénea la quema. Vamos a los mapas de intensidad de la quema. En estos mapas tenemos que las áreas que se ven en blanco son temperaturas que llegaron a menos de 143, no alcanzaron 143 grados centígrados. ¿Por qué les puedo confirmar esto? Porque nuestra primera pintura se degradaba a los 143 grados centígrados. Entonces, en estos sitios ni siquiera esa pintura se degradó, lo que quiere decir que no llegó a 143. Luego, las partes que están en rojo, pues entre más rojo es más intensa la temperatura y tenemos valores que llegaron por allá de los 400 grados, 400, casi 450 en algunas partes. Es decir, donde mejor se quemó es donde está aquí los colores más rojos. Y si se dan cuenta en esta parte donde no se quemó en la parcela 2, pues básicamente tiene que ver con esta zona donde no llegó a los 143 grados, ¿no? Eso puede deberse a que por alguna razón las llamas no llegaron a esa parte o porque no había suficiente combustible ahí. A veces hasta la misma roca que está alrededor va deteniendo el flujo de la llama o los cambios de viento que se dan a la hora de que ya se está quemando la parcela, ¿no? Bueno, en cuanto a la parte subsuperficial, los primeros 5 centímetros del suelo, estos son los mapas de temperatura. En color amarillo, todos los sitios en donde no se llegó ni siquiera a 143 grados. Y en las partes rojas, pues alcanzamos a ver valores de hasta 200, 280 grados, quizás por acá, hasta 150 en la parcela 2. Pero son los valores máximos que encontramos. La mayor parte de la parcela 1 no tuvo valores muy altos en la parte subsuperficial. Lo que quiere decir, como ya han descrito algunos otros autores, que hacia lo profundo del suelo el efecto del fuego no es tanto, ¿no? Entonces los efectos son más en la superficie que en la subsuperficie. Ahora les voy a presentar pues, los análisis que hemos realizado, apenas estamos en esta parte. Como les decía, solo les voy a presentar 3 variables importantes, pH, carbono y fósforo, para cada una de las 2 parcelas. Encontramos que hay diferencias significativas entre antes y después de la quema. En el caso de la parcela de 10 a 15 años, el pH aumentó, el carbono disminuyó y el fósforo aumentó, casi al doble, un poquito más. En la parcela de 20 a 25 años, el pH aumentó, el carbono disminuyó y el fósforo aumentó al doble. Entonces, esos son los resultados así tradicionales, ¿no? La comparación de medias. Todavía no hemos comparado entre sitios, eso va a ser después. Pero les voy a presentar lo interesante de esta plática, que son los mapas parcelarios que resultaron de esto, ¿no? Y van a ver las bondades que estos tienen. Este es el mapa para la parcela 1 de pH. Antes de la quema del lado izquierdo, después de la quema del lado derecho. Aquí podemos ver la heterogeneidad de los datos. Podemos ver cómo al inicio los valores altos se encuentran del lado derecho de la parcela, pero después de la quema hay valores altos casi por toda la parcela. Tienen la misma escala, el mismo gradiente para que se comparen fácilmente. Si ustedes lo ven más azul, quiere decir que hubo un aumento, ¿no? Que ya lo vimos en las medias. Pero lo importante de esto es que no solamente vemos que efectivamente se ha habido un aumento, sino que sabemos dónde hubo el aumento, ¿no? No en todas partes de la parcela hubo el aumento, ¿no?
o en algunos fue más el aumento que en otros. Y eso es importante saberlo también, cómo se distribuyó. Y luego hicimos estos mapas que le llamamos mapas de diferencias. Aquí simplemente restamos aritméticamente los valores de después de la quema menos antes de la quema. Si ustedes ven un valor cercano a 0, pues es que no hubo diferencias. Los valores positivos significan que la variable aumentó después de la quema y los valores negativos significan que la variable disminuyó después de la quema. Entonces, valores negativos tenemos algunos, vean, aquí, punto 5, punto 3, punto 1 son estos de color más rojizo. O sea, sí hubo lugares en donde disminuyó el pH, ¿no? Pero son los menos. En la mayoría, aumentó el pH. ¿Y dónde aumentó más? En esta parte de aquí, en lo más azul, es donde aumentó más el pH. Este es para la parcela de 20 a 25 años, también pH. Vean cómo después de la quema se puso completamente azul el mapa. Y había mucha más heterogeneidad de pHs antes de la quema. Eso es claro de ver. Y esta es la diferencia. La diferencia nos marca valores positivos para prácticamente toda la parcela, con excepción de un par por ahí, un menos 0.02 por aquí, ¿no? Pero la mayoría de la parcela aumentó. Y los valores donde aumentó más están por este lado, donde vean los azules, ¿no? Vamos a carbono, parcela de 10 a 15 años. Vean el cambio. Más o menos se respeta la tendencia. Vean cómo tenemos esta tendencia aquí que más o menos se mantiene. Se pierde un poco esta que está por aquí en el centro casi. Pero bueno, aumentó en algunas partes. Y por acá, que no estaba, aumentó. Esos sitios de carbono probablemente fue donde hubo más eficiencia en la quema. El mapa de diferencias lo que nos muestra es algunos puntos donde disminuyó, los menos, por aquí, por aquí, por aquí, pero en la mayoría aumentó, ¿no? Aumentó, todos los azules. Mismo mapa de carbono, pero para la parcela de 20 a 25 años. Aquí prácticamente no hay demasiadas diferencias en cuanto a la distribución. Algunas partes, como esta de aquí, disminuyeron, esta de aquí aumentó, algunas de por acá aumentaron, estos 3 puntos. Este comportamiento es como más puntual, ¿no? No hay un patrón que vaya de una zona hacia otra de la parcela, sino que son sitios en donde probablemente había quizás una buena calidad de combustible, o quizás a veces cuando es materia orgánica que está asociada con rocas, la roca se calienta mucho más, quizá permita una mejor combustión. Todavía estamos tratando de identificar exactamente qué pudo haber pasado. Y este es el mapa de diferencias, pues otra vez todo lo azul es donde es positivo, aumentó, y tenemos mucho en donde no hubo cambio. Si se recuerdan en la tabla de datos de las medias, ahí dice que sí hay diferencias estadísticas en el carbono, pero esas diferencias estadísticas pues básicamente están dadas por estos sitios en donde sí cambió, porque la mayor parte, yo diría que más de 50%, aparentemente no cambió o cambió muy poquito. Este es fósforo para la parcela de 10 a 15 años. Bastante localizado antes de la quema en esta parte y en la parte de abajo, y ya después de la quema, vean cómo aumenta el fósforo en diferentes partes de la parcela, pero casualmente la parte donde había mucho fósforo antes de la quema, ahora es un sitio de bajo fósforo, ¿no? Eso también lo tenemos que explicar. ¿Qué pasó? Que aquí donde había mucho fósforo, ahora ya no lo hay, ¿no? Y la diferencia, también las partes azules indican dónde están los puntos más altos de fósforo. Toda esta parte aparentemente no cambió, ¿no? Entre antes y después de la quema. Y valores altos, pues algunos muy puntuales. Esto es fósforo para la parcela de 20 a 25 años. Vean cómo aquí muy homogéneo antes de la quema, y después de la quema ya empieza a haber diferencias. Sobre todo vean cómo aumentaron los valores un poco de la parte de la periferia, en las esquinas, ¿no? No estoy seguro si tenga que ver porque
es en la orilla donde la gente va quemando para que después el suelo se interne hacia la parte media, pero bueno, es interesante ver este comportamiento. Y las diferencias nos indican que básicamente donde cambió más el fósforo es en esta parte superior. La mayoría aumentó solo un poco, esta parte aquí, hasta 5 miligramos por kilogramo, no más, y valores en donde disminuyó estas partes que están en color naranja y color rojo. Bien, pues con esto yo creo que podemos concluir, antes de que me corten, ¿verdad? Pues lo que les quería presentar era esto de los mapas parcelarios. A nosotros nos parece que son una herramienta muy útil aquí en los suelos cárticos. Yo creo que pueden serlo para otras zonas también. Y son muy buenos para ayudar a tomar decisiones acerca de la aptitud agrícola y uso del suelo. Pero no solo eso, ¿no? Ya si le metemos geoestadística, entonces nos permite maximizar su potencial y entonces podemos identificar espacialmente cómo se distribuyen las diferencias de diferentes variables del suelo o de diferentes manejos del suelo, ¿no? A través del tiempo. Y eso creo que es bastante poderoso y que deberíamos de aprovecharlo, ¿no? Y bueno, yo con esto me despido. Ahí están mis estudiantes aprendiendo a hacer mapas parcelarios. Cada año tenemos una práctica donde les enseño a hacerlo y se divierten mucho con el chipote chillón, dicen ellos. Pues les agradezco su tiempo y estoy aquí pendiente de las preguntas que pueda haber. Muchas gracias por su presentación, doctor Estrada. Comentar que una participación muy valiosa, especialmente para el tema de este simposio, ya que en pláticas anteriores habíamos visto metodologías que se aplican para la elaboración de mapas a escala de reconocimiento, pero ahora el doctor Estrada nos trae una metodología aplicada a un nivel muy detallado a escala de parcela, entonces algo muy interesante y pues claro también el caso de estudio que nos presenta. No sé si hay algún comentario de parte del público, alguna pregunta. Un comentario de parte del doctor Bautista. Menciona, en las zonas de alta heterogeneidad espacial, la experimentación agrícola debe realizarse de formas muy diferentes a las utilizadas en el centro del país. En toda la península de Yucatán deberían de utilizarse esos mapas parcelarios. Felicidades por el trabajo. No sé si tiene algún comentario, doctor Estrada, sobre esto. Pues completamente de acuerdo. De hecho, desde que el doctor Bautista andaba por acá, veíamos ya esa necesidad de entender la heterogeneidad para poder hacer un buen manejo de los suelos, ¿no? Que no podíamos hacer agronomía tradicional porque estos suelos son completamente diferentes y desde entonces a todos los que trabajamos con él nos ha quedado claro que hay que empezar con esto, ¿no? Entendiendo la heterogeneidad para después poder plantear cuestiones ya de uso y manejo. Tenemos una pregunta más de la doctora Carmen Gutiérrez Castorena. Le cuestiona, ¿han ustedes evaluado las cenizas en cuanto a su contenido de fósforo? Esa es buena pregunta. Algo que no comenté de la presentación es que las muestras después de la quema se retiró la ceniza y después se colectó la muestra. Y esas cenizas las tenemos todavía ahí guardaditas para hacer los análisis, los mismos análisis que le estamos haciendo al suelo, se los vamos a hacer a las cenizas y vamos a tener un mapa de las propiedades de las cenizas, ¿no? Así como mostramos estos, pero va a ser de las cenizas que resultan de la quema. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, pregunta de parte de la audiencia? Me parece que no. Cerramos entonces esta presentación dándole nuevamente las gracias, doctor, por acompañarnos en este festejo del Día del Suelo e invitarlos a la audiencia a que nos sigan a la siguiente ponencia. Gracias.